que en realidad quien creó el universo fue Zeus. La situación de Albert Einstein. Albert Einstein, como todos lo conocemos, la teoría de la relatividad general, él tenía un pequeño problema. No puede ser el diablo que haya creado el universo también. ¿Y tú no crees que los ateos y tú están en el mismo plano? Primero es que no hay ninguna evidencia que pueda certificar primero la existencia de Dios. Tú eres ateo, puedo confirmarlo, el ateo cristiano. Eso viola como un poquito la contradicción, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Dejen el Relajo. Recordándole a todos suscribirse a todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y darle clic a la campanita para cada vez que subamos algo, no se lo pierdan. De paso, al igual que... Mierda, yo estoy hablando como que... No, el panel... No, pero adelante. Al igual que este distinguidísimo invitado que tenemos hoy, tenemos un apologeta. ¡Y un ateo! Lava. Al igual que como este distinguido, él es una persona que él vino a refutar, a instruir, a enseñar algunos conceptos, algunas doctrinas, le pudiésemos decir, algunas... Sí, podría decirse. Viene a refutar algunas cositas del ateo Dani. Entonces, así como él, si usted algo no le cuadra, si usted no está de acuerdo con algo, algún concepto de JR, de Bianca, de Dani, de Y, de cualquiera, escriban. Pues usted escribe al Instagram, @dejen el relajo, se le invita para acá y usted plantea lo que usted considera. No es de que comentario, no. Usted viene aquí. Atrás de un teléfono no, venga. Defienda su fe. Que por el teléfono es muy fácil, de que, ay, qué sé yo. Venga, y siéntese. Para muestra un botón tenemos hoy un valiente que es Alexander Sánchez. Un aplauso para él. Él es estudiante de Apología Cristiana y viendo el programa se dio cuenta o entiende que muchos de los puntos que el ateo cristiano ha establecido en diferentes segmentos no son como deberían ser. Yo estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo. Yo también, totalmente. Sí, bienvenido, Alexander. Háblanos un poquito de ti, por favor, para comenzar. Es un placer, de verdad, un placer. El placer es mío, el gusto también de que ustedes me puedan recibir aquí en este día. Mi nombre es Alexander, como ya claramente han dicho, soy estudiante de apologética cristiana y prácticamente la apologética cristiana es lo que consiste en dar una defensa en cuanto a lo que se refiere a la fe cristiana, ¿verdad? Por mediante diferentes argumentos. Básicamente es sencillo eso. Comenzamos desde un punto y podemos terminar en el otro, una secuencia lineal. Así es. ¿Cuál es el planteamiento tuyo? Mira, cuando uno habla del cristianismo, por ejemplo, aquí tú eres ateo, puedo confirmarlo, el ateo cristiano. Eso viola como un poquito la contradicción, ¿verdad? Porque cristiano y ateo, eso no va de la mano. Pero podemos comenzar infiriendo desde la existencia de Dios. Uno no puede hablar de la Biblia, uno no puede meterse de lleno en la Biblia sin primero comenzar a debatir o hacer énfasis en lo que es la existencia de Dios. Y mediante diferentes planteos y argumentos, uno puede llegar a la conclusión lógica de que Dios existe. Por ejemplo, vamos a poner el primer argumento y se le conoce como el argumento cosmológico Kalam. No sé si alguno de ustedes aquí lo han escuchado. Y la primera premisa dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda premisa, el universo comenzó a existir. Y la tercera y última, por lo tanto, el universo tiene una causa. Si podemos concluir que la primera, ¿cuál fue la primera que yo dije? Vamos a ver si estamos en sintonía aquí. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Yo supongo que aquí todos estamos de acuerdo con eso y no hay ninguna discrepancia en cuanto a eso, ¿verdad? Sí. Lo interesante de ese punto es que cuando tú comienzas a dar la causa, estás basándote en las leyes clásicas de la física y estás violando las leyes generales de la física que planteó Einstein 100 años después, donde te dice que no todo necesariamente necesita un principio para formarse. Si tú me dices, no, eso es contrario a lo que se está diciendo y todo tiene un principio, entonces violarías la cuántica y violaría la mecánica cuántica. La mecánica cuántica y la general, que se basa en que todo no tiene que comenzar con un principio clásico, que es el de yo te doy un golpe, tú sientes el golpe. No, acción y reacción. Sino que todo, sí, pero te doy en términos dominicanos que la gente lo puede entender. Claro. Si se cae un vaso, fue porque alguien lo tiró. No, en el universo, después que tú sales del planeta Tierra, todo lo que se mueve no tiene necesariamente un principio de una acción.
Si fuera así, entonces todos los planetas que se mueven hoy en día y todos los movimientos celestiales que suceden tuvieran una causa y un efecto y pudiéramos medirlo en base a esa causa y ese efecto, y no es así. El universo no funciona así. Una partecita ahí. Veo que en realidad estás un poco confundido en lo que se concluye con ese argumento. No lo he terminado del todo, pero vamos a plantearnos la situación de Albert Einstein. Albert Einstein, como todos lo conocemos, la teoría de la relatividad general, él tenía un pequeño problema, que algo no le cuadraba. Para ese entonces, ustedes conocen la teoría del universo estático, que el universo era eterno, no tenía ni principio ni tenía ni final. Pero si la teoría de la relatividad general de Einstein es cierta, entonces Einstein tendría un gran problema que él incluso lo llegó a hacer notar, que el tiempo y lo que conocemos como el espacio, ¿verdad? El espacio-tiempo tuvo un principio en un determinado punto en el pasado. Y es como lo conocemos hoy, lo que es el Big Bang. ¿Hace cuántos años? Hace 13.000 millones de años. Esa no explosión, porque mucha gente lo que le llama una explosión. Era una singularidad. Es la singularidad, ¿verdad? Y que comenzó a expandirse. Entre las características que nosotros podemos hacer resaltar de lo que componen el universo, que son muchas cosas, pero tenemos en las específicas son la materia, el espacio y el tiempo. Eso también lo pueden ver en la relatividad general de Einstein. Pero ¿qué sucede? Si esas tres cosas empezaron a existir en el gran surge, ¿verdad? Al mismo tiempo, que así es como la ciencia lo avala, entonces tenemos, por lógica y por razón, una causa que debe ser anteriores a estas tres cosas que yo acabo de mencionar. La materia no crea la materia. O sea, estoy hablando desde el principio. Estamos entendiendo. El tiempo no crea el tiempo, ni el espacio se creó a sí mismo. Por lo tanto, la causa debe de estar fuera de estas tres constantes. ¿Y esa causa que está fuera, qué es? Dios. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Y cómo tú Porque lo la puedes causa debe de ser atemporal, fuera del tiempo, y material. El diablo es atemporal. El diablo es atemporal. No. No es atemporal. No. Y déjame concluir con la tercera. Y es atemporal, ya la dije, espacial y material. ¿A qué se parecen esas tres características que yo acabo de decir? Se parece al Dios teísta, ¿verdad? Pero lo material, entonces, ahí en esa parte me choca, porque siempre, desde los tiempos muy remotos, hemos aprendido que Dios no es material, tú no puedes tocarlo. Entonces, en esa parte de la teoría, ¿cómo tú me lo podrías explicar? Sí, yo acabo de repetir que base a la evidencia que acabamos de tener, la causa ajena al universo debe de ser inmaterial. Ok, Dios es antimateria. No, pero tú sabes que yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. A eso me confirma a mí que en realidad quien creó el universo fue Zeus. Lo que él está diciendo. Eso es falso. ¿Cómo que es falso? Zeus, la mitología griega, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, claro. Si tú... por cierto, no es materia, por cierto, Zeus también. Permiso. Si analizamos en base, ¿no, verdad? A la historia y a la lógica, podemos deducir claramente que Zeus es a sí mismo una estatua y dios pagano. Prácticamente. Eso es lo que te dice. No. No. Mira. Si nos vamos al concepto que tú estás planteando, a tu idea, si nos vamos a tu idea, para mí eso yo puedo identificar, yo puedo creer entonces que no necesariamente tiene que ser el dios no de Ra. Para mí es Ra, el dios Ra. Porque puede ser cualquier dios que no tenga que ver necesariamente con el dios cristiano. Exactamente. Puede ser... No, un paréntesis, permiso. Que no yo no he abundado. Vamos a ver. Sí. Primero. Te acabo de explicar que por la física clásica y la relatividad no es lógico que en el cosmos exista algo con una causa. ¿Pero por qué? Es que te lo acabas de explicar. Está bien, te lo voy a explicar con cucharita, con otra forma simple. Vamos a olvidar la física. Vamos a olvidar la física. Si Dios es antimateria, o sea, no es una materia. No es antimateria. La antimateria la antimateria en realidad es un compuesto que sí, estoy de acuerdo en eso. Escúchame el término. Inmaterial, no está hecho. Lo que hacen la Real Academia, como que a veces no estudian bien y confunden los términos. Sí. Pero vamos con esos. Dios es, ¿cómo es la palabrita que te gustó? Inmaterial. Dios es inmaterial. Si ajeno al universo, a su creación. Exacto. Si Dios es ajeno al universo y es antimaterial y tú me dices a mí que todo tiene una causa y la causa es algo inmaterial, entonces Dios es la nada, y si Dios es la nada, entonces no existe Dios. No sé, ayúdame, vamos a ver. ¿Podrías explicarte un poco mejor? Porque parece que el argumento... El argumento... Wow. Permiso. Comenzamos, porque parece que no se entendió bien la primera causa. Yo acabo de decir, todo lo que comenzó a existir tiene una causa.
No necesariamente. Cuando yo me refiero a que todo lo que comenzó a existir tiene una causa, yo no estoy haciendo inferencia a Dios. Dado a que la causa es ajena al universo, esa ajena al universo debe de ser una causa, vuelvo y te lo repito, atemporal, por ende eterna, ajena, que no es contingente a su propia creación. ¿Entiendes? Nosotros somos seres contingentes, el universo es contingente y es ajeno a su creador, a Dios. Todo lo que existe está fuera del tiempo. Nosotros somos los que limitamos las cosas con el tiempo, o el tiempo existe. El tiempo claramente existe. ¿A qué tú te refieres que nosotros estamos fuera del tiempo? ¿Tú te puedes mostrarme de que el tiempo existe? El tiempo existe y te lo demuestro en 11 minutos. Abusador, como el video de YouTube. ¿Qué haces? No. Ese video no lo he visto. Me lo vas a tener que enseñar después que terminemos de debatir. Pero si tú me dijiste que está basado en la relatividad y que eres un apologista, tú tienes que recordar que Einstein te demostró, a través de esto, no sé si tú lo has visto, de que realmente el tiempo es relativo, porque el tiempo no hay prueba. O sea, lo que tú usas como tiempo es lo que nosotros utilizamos para poder entender al universo, porque el universo no fue creado para nosotros, sino que nosotros nos adaptamos al universo. Entonces, para poder entender el ritmo con el que se mueve el universo, tuvimos que crear el tiempo. Esa unidad de medida. Para poder entender lo que está pasando. Por ende, si Dios es fuera de tiempo y amaterial, o la palabra que tú utilizas, entonces tú y yo también somos dioses y somos anmaterial y fuera de tiempo. Inmaterial. ¿O no es así? En realidad no es así. Vuelvo y repito la misma contradicción que hay. Tú me estás diciendo que el tiempo no existe. No, el tiempo no existe. El tiempo no existe. En realidad, la mayoría de cosas que conocemos son conceptos humanos. Exacto. Incluyendo el concepto de Dios. El tiempo es una medición. Sí, un concepto humano. Mira, tú dijiste, mira, y yo lo estoy dejando a ustedes, yo ni siquiera he opinado. Okay. Tú dijiste que Einstein se le fue la guagua en buen criollo. Con la teoría de la relatividad. Entonces, y no se le puede haber ido a la guagua a todos los que te han ayudado a entender el concepto de Dios. Y no se le puede haber ido a la guagua a Pablo, a Pedro, a Esteban, a Alejandro, a Juan. Cabe destacar. Cuando se realiza un argumento a favor de la existencia de Dios, no necesariamente estamos hablando de un ejemplo de, mira, que yo no estoy usando mi Biblia, yo le iba a traer, pero no la trae. No necesariamente estamos hablando del cristiano, o dígase de Zeus, de todos esos dioses paganos que usted quiera, o Alá, o Yahweh, ¿verdad? El dios judío, que es el mismo que el cristiano. Pero no necesariamente eso. Estamos abarcando un punto y es el teísmo. La existencia de un Dios creador que crea el universo. Todos sabemos esa parte. ¿Y tú no crees que los ateos y tú están en el mismo plano? No. Yo le dije que le ateo. Están en el mismo plano porque él, en base al argumento que él está diciendo, está afirmando la existencia de Dios, que conste que la humanidad tiene desde que desde que empezó, sin saber si de verdad existen o no existen los dioses. Entonces tú, en base a ese argumento que tú estás dando, tú estás confirmando la existencia de Dios, que no sabemos cuál es, si es Yahvé, si es Odín. Entonces, ¿qué pasa? El ateo simplemente te está diciendo, yo no creo. Pero tú estás buscando la forma de encajarlo a la mala. Ajá, de encajarlo a la mala. En base a argumentos científicos, sacando una conclusión personal. Sí. Porque realmente él está mezclando la ciencia con la creencia. Sí. Porque cuando tú... Es como yo te dije a ti ahorita, tú puedes hablar de la existencia de Dios utilizando la relatividad y todo lo que tú quieras de Einstein y la ciencia, pero tú estás metiendo la creencia porque yo te pudiese decir a ti que como el diablo es a tiempo también, como el diablo no tiene que ver con este plano, puede ser el diablo que haya creado el universo también. Entonces, eso es falso. Del diablo existir, ¿no, verdad? Y obviamente yo pienso lo mismo de existir. De Dios existir también. Claro, el diablo es un ser creado. ¿Por quién? No. Por ese ser. No. ¿Cómo tú sabes que el diablo es un ser creado? Ok, vámonos aquí ahora, porque no quería entrar mucho en el tema. Pero vámonos por tranquilo. No, espérate. ¿Cómo tú sabes que el diablo es un ser creado? Ahí parte desde mi punto de vista de la creencia, obviamente ya de la palabra de Dios. ¿La creencia de quién? ¿Quién dijo que el diablo fue un ser creado? En la Biblia. Ajá. No necesariamente para tú hacer notar, para tú hacerle notar, no necesariamente tiene que ¿cómo es que se dice la palabra? No tiene que decir Dios creó al diablo. No tiene que decirlo. Eso no tiene que ver. Es decir, que es una interpretación como lo que tú estás haciendo de la creación y de Dios. No, todavía yo no estoy hablando de la creación. Estoy hablando del principio del universo y cómo el principio del universo se adecua. Pero el principio del universo pertenece a la creación. Sí, claro. Pero son distintos argumentos que uno plantea para hacer referencia. Tenemos el principio del universo y a partir de ahí podemos seguir esa línea lógica
que consiste en lo que No, es la pero creación. esa línea lógica es relativa, porque es lógica para ti por un concepto y una interpretación que tú le diste, que ese es el primer problema de la humanidad. Independientemente del concepto que tú tengas, yo lo veo bien, pero para mí, el primer problema que tiene la humanidad es cuando quiere entender a Dios, y eso fue lo primero que tú dijiste. Vámonos aquí. Claro. Desde el inicio de la conversación tú hablaste de conocer a Dios o de estudiar, etcétera, etcétera, dentro de la apologética y la Un fuñenda. paréntesis ahí, énfasis, discúlpame. Cabe destacar que como nosotros seres humanos, es imposible prácticamente, o sea, que uno pueda entender a Dios. Eso es... Sí, pero imposible. sí, ok, sí. Ahora está diciendo algo contrario a lo que dijiste al principio. No, estoy dando argumento en base a su existencia. Ok, pero como ser humano, Dios nosotros nunca vamos a llegar una al pregunta, ¿Dios conocimiento es que tu tiene rey o es tu padre? ¿Cómo tú lo ves a Dios? ambos. ¿Tu rey y tu padre? Ambos. Entonces, ¿hay que hacer tanto crucigrama para tú conocer a tu padre? ¿Crucigrama en qué sentido? Hay que entrar en la apologética, la hermenéutica, la que No, para tú conocer, tratar con tu padre. No necesariamente. Yo solamente soy, ¿cómo te explico? Como lo dije, soy estudiante de apologética y estudio diferentes conceptos para dar argumentos a favor de la existencia de Dios. Más adelante podemos hablar, obviamente, ya del cristianismo, pero como la gran mayoría de personas no necesitan, un ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo para creer en Dios, lo hacen en base ya a su propia... Exacto. Antes de tú estudiar todo eso, ¿tú creías antes de tú estudiar todo eso? Mis creencias ya, desde este punto, yo le estoy diciendo con base, partiendo de ciertas afirmaciones que son basadas en evidencia, y se la acabo de mencionar ahorita. No hay ninguna evidencia que pueda certificar. No hay ninguna evidencia. Mira, primero es que no hay ninguna evidencia que pueda certificar primero la existencia de Dios. No hay. Ni científica, ni bíblica, ni teológica, ni apologética, no hay. Y lo que yo te acabo de decir que fue. No. Lo que tú me acabaste de decir fue ciencia con creencia. Pero no, permiso. Un argumento en base a evidencia. No, eso es que eso no es evidencia, porque el universo no nosotros conocemos el pero ya yo te dije, 5% del universo, y tú me vas a decir a mí que con esa conclusión que tú diste de un 5% de un universo infinito, ya con eso no, pero entonces, en ese caso, yo te pudiese decir... ¿El universo no es infinito? El universo no es infinito. Yo te puedo decir... Eso viola la segunda ley de la termodinámica. Yo te puedo decir, está utilizando la ciencia a conveniencia, está haciendo lo mismo que utiliza la religión con la ley de la gracia. Pero no es por entonces, vámonos por la mayoría. Entonces, yo creo más en la creación por el Dios de los asiáticos o por Shiva. Esa es la pregunta que quiero hacerte. Que son mayoría, por cierto. Yo soy vikingo. Ahorita mencionaban a Odín, Alá, Zeus, y tú decías que no, que el Dios cristiano. ¿Por qué el Dios cristiano y no... Déjame terminar. No puede ser otro Dios. Y no puede ser otro que quizás por el nombre tiene más antigüedad culturalmente hablando. Claro, hay muchos. El Dios cristiano tiene poco tiempo comparado con los dioses que ellos han mencionado. 2000 años. Específicamente, el Dios cristiano. 2000 años. 2000 y pico. ¿En qué 2000 estamos? ¿En el 2021? Sí, no le hincapié a los 2000 años, que va a tergiversar la conversación. Sí, exacto. ¿Por qué el Dios cristiano? Dale. Mira, cuando nosotros planteamos las diferentes cosmovisiones, diferentes religiones que existen, vemos que existen 3 grandes cosmovisiones en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Permiso, está el teísmo. ¿Pero cómo lo vemos? ¿Cómo así? ¿Cómo tú lo ves eso? O sea, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿desde qué ángulo? ¿Quién lo estudió? ¿Quién lo determinó? El ser humano desde el principio de la humanidad siempre se ha concentrado No puede existir nunca un patrón general, porque ahí es que vienen las mayores confusiones históricas. No, pero aquí vamos a desatar un poquito esas confusiones. Pero tiene que decirme desde quién. Mira, fulano de esto, o sea, esas ideas, los conceptos que tú plantees, tú no puedes meterlo en un patrón general, en un patrón universal, porque ahí es que entran las mayores confusiones históricas. Cuando tú quieres decir el ser humano, no. Tú, ¿quién más? Paco y Pedro. O sea, si tú me vas a dar un argumento, tú tienes que decir la línea de por dónde viene ese argumento. Porque si tú lo vas a meter como un patrón general, yo te voy a meter como un patrón general, ya te dije Chiva. Y el dios del asiático y tú pero es que yo veo que tú estás confundido. Déjame yo explicarte esa parte. Sí, de verdad, veo. Cuando tú te refieres a patrón general, tú quieres que yo, un ejemplo, asuma que te diga cantidad, o sea, personas que están de acuerdo con esto, o que de dónde que vienen esos argumentos, desde para allá atrás. Si tú me estás... Tomás de Aquino. Deja que el confundido te explique un poquito. Lo único que yo quiero es, tú dices la gente o el hombre, dentro yo que estoy al frente tuyo, ella que está al frente tuyo, nosotros estamos al frente tuyo. Cuando tú hables de el hombre, yo no estoy incluido en esos hombres de lo que tú estás hablando, porque yo tengo otra idea. Entonces, cuando tú hablas del hombre, tú estás hablando por la humanidad completa o por todo lo que han estudiado algo, sea contrario o no contrario. Entonces, ve directamente por la línea de lo que tú estás tratando de expresar. Es así de sencillo. Sí, pero
Déjame decirte algo. Eso es filosofía. Eso es como cuando el predicador le dice, hay gente, no diga quién es. Si usted le va a decir una vaina a un miembro, mire, usted está robando, no, porque diga, usted está robando. Tampoco se puede generalizar el asunto. No puede ser. Filosofía, exacto, filosofía básica. La humanidad desde sus inicios, ¿verdad? Desde el principio, siempre se ha preocupado, siempre se ha encargado de buscar la verdad, ¿sí o no? Sí, claro, se ha preocupado por conocer la verdad. Sí, claro. De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, ¿entiendes? Y aquí es que donde yo vengo y planteo, que no me dejaste terminar, las diferentes cosmovisiones que existen. Olvídate un ejemplo que de dónde, que quién viene eso. Mira, está el teísmo, te lo acabo de decir, que yo soy teísta cristiano, ¿verdad? Existe Dios, pero alrededor de toda la línea que yo puedo plantear en un momento, ese Dios es Jesús, se reveló a su creación, ¿verdad? Es Jesús. Está el panteísmo, no este joven que estaba por aquí, que dice que todo es Dios, toda la naturaleza es Dios. Todo es Dios. Yo soy el de lo que creo que todo es Dios. Tú eres panteísta, entonces. Yo soy todo lo que termine con ista al final. Todo lo que termine con ista soy yo. Es que como tú sabes, yo creo en todo. De existir, yo creo que todo sería Dios. A nivel de todo, sí. Ok, Es que y lógico. está el ateísmo. Yeah. No hay Dios. Eso es lo que plantea el ateísmo, no hay Dios. Por él es ateo cristiano, porque él cree que todo es Dios, pero Yo también creo no que cree todo es Dios. Dios. Y Sí, también pero cree en eso en Jesús, realidad en Jesucristo revolucionario, pero no cree en el Jesús de los milagros. La palabra ateo cristiano, que se me hace un poco graciosa, yo entiendo que por eso, la parte jocosa, Sí, ¿verdad? De ateo cristiano. Pero claramente eso viola el principio de contradicción, porque no se puede hacer ateo. Y creer en El Dios principio al de mismo tiempo. contradicción, El ¿quién principio fue de la no contradicción. el principio de la no contradicción? ¿Eso quién lo escribió? No recuerdo. Bueno, mira, el principio de la no contradicción, mira, todo lo que tú conoces Sí. son conceptos humanos, todo, desde la Sí. matemática, el tiempo, los principios, etcétera. Dios está muy fuera de todo eso. Estamos hablando de un creador de todo. Sí. El creador de todo lo que nosotros estamos hablando, ese creador nosotros nunca podemos meterlo ni en el principio de la contradicción, ni que nada, ni en el tiempo, ni en el concepto humano, ni nada. Incluso, Entonces tú hablaste al principio. En un subjetivismo, un ejemplo. No, que se subjetivismo puede- no. Yo soy totalmente creyente en Dios. En mi caso, Ok. yo no tengo un punto de quiebre en mi fe. Tú eres Ahora, teísta, entonces, tú eres teísta. no, yo soy lo que tú quieras. Todo lo que termine con esta al final. Ahora, mi creencia es creencia, no afirmación, porque Está bien. en eso consiste la fe, Exactamente. en creer. Cuando tú dices, tú estás confundido, tú estás diciendo que tú tienes la verdad. La verdad. Y si tú tuvieses la verdad, yo te puedo preguntar a ti ahora mismo que me enseñe un video, tú hablando con Dios, que le diga a Dios ahora mismo que baje no. y que nos dé una pequeña Así charla a no, nosotros. Esos Claro son, que sí. Esos son prácticamente argumentos ateístas modernos. No, esos no son argumentos ateístas. Argumentos ateístas modernos. No, Que cuando no uno- son argumentos pero él no es ateístas. ateo. Es que es fe. No, Es pero que la es fe no Dios es- consiste en la irracionalidad. La fe puede ser No, no, racional. No, es al revés. Oye, La fe es irracional. Irracional. Ay, pero claro, hermano. Es que eso es irracional. Pero Es una creencia. ok. ¿Tú crees en los milagros? Claro que sí. ¿Tú lo ves como racional los milagros? ¿Qué es un milagro? Permiso. Un milagro es la intervención de Dios en su creación en la naturaleza. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Sencillo. Nosotros tenemos otro concepto, el tema de los milagros. Al menos ¿Cuál es su concepto? Ok, Si me lo fácil, pudiera fácil. explicar. Si el hermano tuyo, el primo tuyo que está Sí. aquí, le pasa a Dios no lo quiera cualquier vaina, Ujú. le mochan un brazo y de repente viene tú y le pones la mano en el hombro y tú le sacas el brazo completo. ¿Eso es racional? ¿Eso es lógico? Humanamente hablando, no. ¿Eso es qué? ¿Qué? ¿Eso es qué? Creencia. Eso es un milagro. ¿Y ese milagro viene por qué? Por el oír viene la qué. Si tuviese fe como un grano de qué, de mostaza. De mostaza. Entonces tú tuviste fe y ese brazo, ¿qué le pasó? Se sanó. ¿Es racional? ¿Qué te diría un médico? Eso está raro. La fe. La fe. Ey, que ni en la Biblia ni Jesús hizo eso. Eso es muy irracional. Permiso. La fe, por donde quiera que tú lo veas, es completa. Un pana. Es Vámonos para los tiempos de Jesús. Viene Jesús, totalmente. camina por encima del Un agua. paréntesis. Es Caminar en posible. el agua es racional. Dado que Jesús es Dios y está fuera. Jesús no es Dios. Jesús no es ¿Qué? Dios. Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Jesús Dios. no es Ok, permiso. Pero vamos, dale. Porque no estamos entrando en un tema ya que todavía un ejemplo ya. Es un tema aparte de Jesús. muchas preguntas. A Dani le va a dar un Dale, infarto. le va a dar un infarto a Hombre, Dani. Se me está poniendo Discúlpame, malo. Dale. discúlpame. Vamos con dos, y para que tú puedas seguir. Pégate del micrófono, Dan. Vamos Por con dos favor. para que tú puedas seguir. Vamos con la primera. Tú me dices que yo soy el ateo cristiano y eso tiene una contradicción en sí mismo. Sí. ¿Acaso tú ser defensor de un Dios que tú mismo dijiste que nadie puede entender no es una contradicción? ¿Tú puedes defender a alguien que tú no entiendes? Cuando yo me refiero a que a Dios no lo podemos entender, significa que nunca lo vamos a entender en total a su naturaleza compleja. Nosotros somos humanos, Dios es Dios. ¿Qué tú entiendes de Dios? ¿Y a qué por Todo ciento? lo que Él se ha revelado en su palabra y mediante los conocimientos que yo te acabo de mencionar, dado la evidencia que tenemos para distintos argumentos, podemos llegar a la conclusión de que Dios
Existe. ¿Tú crees en todo lo del Nuevo y lo del Viejo Testamento? Totalmente. ¿Tú te das cuenta? Revelado en su palabra. Ya tú sabes. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás seguro? Abusador. Déjame seguir con la segunda pregunta. Dale. Tú dices que ser ateo cristiano es una contradicción en sí mismo, ¿verdad? Porque ateísmo no hay Dios, y te basan en los conceptos. ¿Cuál de los dos? Está bien. Pero yo entiendo tu punto. El ateo escritor. Yo entiendo tu punto, o sea, la jocosidad, lo gracioso de eso. O sea, que es jocoso. Era un payaso. Cuando tú eres creyente, tú crees en Dios por encima de la ciencia y de cualquier otra cosa que te dé, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú intentas mezclar la ciencia que va con lógica con un ser que es irracional. Un ser que es irracional. Dios es irracional. Bueno, si lo pensamos bien, de verdad es irracional. Creer en Dios es irracional. No, eso no fue lo que él dijo. La razón es humana. La razón es humana. La razón es una creación humana. La razón es una creación humana. Claro que sí, pues es un concepto. Claro que sí. O sea, el concepto de razón es humano. Todo lo que conocemos debajo del sol, claro que sí, en su mayoría es eso. Sí. Yo entiendo. Nosotros nos llamamos seres humanos porque somos seres vivientes que pensamos. Sí, y el pensar viene de la palabra razonar. Exacto. Por ende, el razonamiento es humano. Dios no razona. Tú puedes interpretar que yo te quiero decir que Dios es un idiota, pero tú sabes mucho de dramática y sabes que lo que yo te quiero decir es que el Dios tuyo va por encima de la lógica. No necesita la lógica para existir, ¿correcto? Entiendo más o menos tu punto, pero que tú acabas de mencionar que Dios, que cuando tú me mencionas que Dios es irracional, está partiendo del punto claramente de que Dios existe. De existir es irracional. Okay. Eso vuelve otra vez y choca. Goku tiene las 7 esferas del dragón. ¿De qué estoy partiendo? No, vamos a ver, ¿de qué estoy partiendo? Todo lo que pertenece a las leyes de la naturaleza. Espérate, que yo quiero que... Y el universo es racional. Y si Dios está fuera de eso, no puede ser racional. Pero ¿Tú me estás entendiendo? No, pero espérate. No puede ser. Obviamente. Y ahora yo te pregunto, Goku tiene las 7 esferas del dragón. ¿También parte y di que Goku existe? Pero que aquí no estamos hablando de Goku. Ok, interesante. Ahí sí te conviene. Me gusta. Estoy, oye, estoy. Hay que hacerle una segunda parte de esto, pero no, hay que hacerlo obligado. Vas a ser un invitado recurrente de nosotros. No, hay que hacerle una segunda parte obligatoriamente. Estamos hablando de la existencia de Dios. Ya al principio yo dije un argumento que es bastante válido, dado que incluso, yo no sé por qué ustedes le dicen que yo estoy usando la ciencia a mi conveniencia. Yo solamente estoy lo estoy haciendo a tu conveniencia. Pero estoy usando la ciencia. Tú nada más usas la física clásica y te olvidaste a Einstein. Parece que los libros tuyos nada más llegan hasta el siglo XVIII. El cristiano que lee 3 pesos de ciencia hace eso, tranquilo. Pues si la ciencia agarra y dice que no cree en la evolución, en la creación cristiana, etcétera, y dice que nosotros venimos de un cocodrilo, ahí viene el cristiano. Para que tú veas que la usa a su conveniencia. ¿Tú crees en la evolución? No. Míralo ahí. Entonces tú estás usando la ciencia a tu conveniencia. A su favor. Permiso. Cuando hablamos de la evolución, usted vino de un mono y tiene la cara. Hay dos ramas. Sí, porque yo soy feo, yo a veces dudo del creacionismo porque somos feos todos. No, mentira, mira. Cuando nosotros hablamos de la evolución, no podemos tampoco dejarnos guiar de ciertas falsas afirmaciones que existen por ahí. Existen diferentes conceptos, dígase la microevolución y lo que conocemos como la macroevolución. La microevolución, lo que nosotros prácticamente conocemos y formamos parte, el sistema de adaptaciones, de cambios que sufren todos los seres vivientes, ¿verdad? Los seres humanos, los animales que sufren ese proceso de cambios adaptables al ambiente donde ellos estén, y dígase por cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, el coronavirus evoluciona, o sea, se está adaptando a diferentes cambios en el ambiente. Todos conocemos eso. Ahora, cuando hablamos de la macroevolución, ya la transmutación de especies, de que el last common ancestor, de que Luca, que sé yo qué, de que el primer organismo vivo, que de ahí salió para el agua, se convirtió en una iguana, después se convirtió en un perro, qué sé yo. Fue como que vino de la nada. Eso no tiene lógica. No tiene lógica, oye. Por eso es que el ateo necesita más fe. Le di con la misma de él, ¿tú no te diste cuenta? Es como que vino de la nada. No tiene lógica y hay evidencia. No es eso, no, pero no es eso. No, yo sé por dónde tú vas. No parte de que el universo parte de la nada, viene de Dios. Eso es lo primero que yo mencioné desde el principio. Te voy a hacer una pregunta. Esa afirmación de que viene de Dios, ¿cómo tú la puedes comprobar?
mediante los diferentes argumentos. ¿Cuáles argumentos? Énfasis, yo te acabo de mencionar al principio. Lo que tú me estás hablando, lo que tú estás haciendo es utilizando la ciencia a conveniencia y utilizando tu creencia personal junto con argumentos de segundo como una afirmación absoluta, y eso es imposible. Tú no puedes utilizar tu creencia de que porque la ciencia te determina una vaina por un lado, pero tú obvias otra y utilizas un pedacito de este, obviando otro, y ya por eso tú quieres que el mundo entienda que la creencia tú entiendes que es correcta, el mundo tiene que entender que es así. Fíjate que yo todavía no he hablado. ¿Puedo defender la ciencia de lo que tú dijiste de la macro y la micro? Adelante. Mira, con respecto a la micro, tú eso no hay que explicarte porque tú dijiste que estás de acuerdo con respecto a que la evolución se hace con pequeños pasos. Por ejemplo, el niño mío, tengo uno de 1 año, comenzó que no podía ni siquiera caminar. Tiene un hijo. Ajá, tuvo que comer sí, porque él tuvo un hijo ya, eso es de gatear, ahora él camina, luego él va a aprender a hablar y va a ir evolucionando hasta ir desarrollándose. Eso viene siendo la micro. Ahora, vamos con cosas macro. Cuando... Yo no lo pondría así, pero continúa. O sea, eso tú no lo ves como parte de una evolución. Ese no está desarrollando. Esa evolución, claro, pero se está desarrollando, pero no fue parte de lo que yo traté de decir. Vamos entonces con la macro. En la sociedad de ahora, todo el mundo nace con un celular en la mano. Sí. La sociedad de ahora, la columna vertebral de la persona no se le está doblando el cuello. Los dedos no se le están haciendo más largos por la tecnología que estamos utilizando. Eso no es una evolución macro, o sea, a gran escala. Yo para preguntarme, para ver si no entiendo. Pero cuando yo me refiero a macroevolución, yo estoy hablando de la transmutación de especies. El problema es que la ciencia no habla de transmutar, porque la transmutación es hechicería y la ciencia no cree en hechicería. Eso es alquimia. ¿Y la quimia es hechicería? Sí, pero en los tiempos de antes, el que practicaba alquimia se le llamaba hechicero. Otra cosa, la evolución no es como los Pokémon, que la gente piensa que igual que los Pokémon. No es lo mismo. Pero aquí prácticamente entonces en un punto estamos de acuerdo. Estoy hablando, cuando nos referimos a la evolución, la mayoría de lo que nos enseñan en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Te presentan esa figurita. Está un mono, qué sé yo, después otro vaina, después otra cosa, un mono más grande y hasta que llega el ser humano. Lo que pasa es que ellos tratan de resumir el asunto. Cuando nosotros estábamos pequeños, que íbamos a la escuela, nosotros lo entendíamos así, pero si lo vemos ahora de nuevo, tú lo vas a entender de la manera correcta realmente. ¿Tú leíste el libro de la selección natural? ¿La selección natural lo leíste? Lo tengo en PDF, pero no lo he leído. Cuando lea lo va a comprender. No, y ahí va a entender lo que no es que porque yo, un ejemplo, no haya... ¿Entiendes? Porque yo conozco, un ejemplo, esa partecita. Tú tienes una noción, pero si tú la lees a profundidad, tú te vas a dar cuenta. Pero en cabo a lo que dice en esa parte, una especie pasa a ser otra, eso ya, Dios tiene abogado aquí, de verdad. No. Ustedes son los abogados son los testigos de Jehová. No diga eso. No diga eso. A los ayudantes del Señor, los que ayudan al Señor para que la gente entienda que Él es Oye, el Padre, el Padre Celestial, creador de todo, necesita que aparezcan dos. Que hay algo hace rato que me llamó la atención, que yo le quiero preguntar. Vamos a seguir. Eso es falso. Vámonos para la Biblia. Como la película Dios no está muerto, que necesita un abogado. Déjese de eso. Tú dijiste... No te ayuda eso que dijiste. No, yo lo dejo tranquilo. Oye, te voy a chancear, no te ayuda eso. Olvida eso que tú dijiste. Mira, vámonos por la Biblia. Tú dices que la creación del Señor se puede demostrar con hechos válidos de la forma lógica y no crece en la evolución. Si tú te agarraras de la evolución para justificar lo de Dios, fuera perfecto. Exactamente. Porque te ayudara a justificar a Dios. Existe un argumento. No contradice a Dios. Mira, hazme un paréntesis aquí. Sí. Por favor, los siervos que para segundo video, porque esto está feo. Esto está candente, así que vamos a hacer una continuación. Esto tiene una continuación. Vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer la segunda evolución. parte. No, tranquilo, que tú no interfiere con nada de Dios, por si acaso. Vamos a hacer la evolución ayuda a Dios. La evolución ayuda a Dios para que hagamos la segunda parte, porque esto está candente. Eso fue, señores, la primera parte de... No aplaudo porque esta es la segunda parte. Nos hablamos ahora. En la segunda, él me va a explicar si Jesús y Dios son lo mismo. No, vamos a explicar la Trinidad. La Trinidad. No, ahí yo no entro.